Actividad 1. El efecto determinista y el efecto estocástico. Son dos conceptos que se utilizan en diferentes campos, como la física, la estadística y la biología, para describir diferentes tipos de relaciones o fenómenos. El efecto determinista se refiere a una relación o fenómeno en la que las causas y el efecto están relacionadas de manera predecible y regular. En otras palabras, si conoces todas las condiciones iniciales y las leyes que rigen el sistema, puedes predecir con certeza el resultado. Ejemplos de efectos deterministas. Movimiento de un proyectil bajo la influencia de la gravedad. Si conoces la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento de un proyectil y comprendes las leyes de la física, puedes predecir la trayectoria con precisión. Segundo ejemplo, reloj mecánico. Un reloj mecánico funciona de manera determinista, ya que sigue un conjunto de engranajes y mecanismos predecibles para medir el tiempo. Tercer ejemplo, descomposición radiactiva. La descomposición radiactiva de un isótopo sigue una tasa predecible de decaimiento, lo que hace un proceso determinista. Efecto estocástico. El efecto estocástico se refiere a un fenómeno en el que los resultados no pueden predecirse con certeza debido a la presencia de elementos aleatorios o impredecibles. Ejemplos de efectos estocásticos. Primero, lanzamiento de un dado. El resultado de lanzar un dado es estocástico, ya que depende del azar y no puede predecirse con certeza de antemano. Segundo, desarrollo de enfermedades complejas como el cáncer. La aparición y progresión del cáncer a menudo involucra factores estocásticos y no puede predecirse con precisión en un individuo en particular. Tercero, variabilidad en el flujo vehicular. El flujo de tráfico en una carretera está influenciado por una serie de factores estocásticos como accidentes imprevistos, condiciones climáticas, lo que hace que sea difícil de predecir con exactitud. Gracias. Pregunta número 3, que dice: elabora un cuadro que contenga el porcentaje atómico y molecular del cuerpo humano. Como ya sabemos, el cuerpo humano está constituido por bioelementos, los cuales se clasifican en tres partes: en primarios, secundarios y el oligoelementos. Los elementos primarios son el carbono, que vendría con el 12%, el hidrógeno con un 62%, el oxígeno con un 24% y el nitrógeno con un 1.1%. Los elementos secundarios, que vienen a ser el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, vienen con unos porcentajes pues muy mínimos, que serían del 0,024, son bastante pocos, se podría decir. Otro de los componentes de las tres clasificaciones serían los oligoelementos, que vienen a ser el hierro, el magnesio, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, el molibdeno y el estaño. Entonces serían como la constitución atómica de la composición del cuerpo humano. Y la composición molecular pues está constituida por el agua, que vendría a ser el 80%, estamos más constituidos por agua, lípidos, que vendría a ser el 2%, los lípidos quiere decir grasas, proteína con el 15%, ácido nucleico con el 1%, carbohidratos con el 1% y otros está también con el 1%. Entonces, como podemos ver, esta sería como la composición de los porcentajes anatómicos y moleculares de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Le voy a explicar las características principales de cada fase del ciclo celular y su radiosensibilidad. El inicio del ciclo celular es la interfase. Es justo cuando se forma una célula por división de una célula madre. La fase G1 es la primera fase del ciclo celular, en la que existe el crecimiento celular con síntesis de proteína y de ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de una síntesis de ADN. Durante este periodo la célula se duplica su tamaño y masa. La fase GS es la segunda fase del ciclo celular, en la que se produce la replicación o síntesis de ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromatidas idénticas. La fase G2 es la tercera fase del ciclo celular, donde el crecimiento del ciclo celular continúa como síntesis de proteína y de ARN. Al final de este periodo se observan al microscopio cambios de estructura celular,
que indican principios de la división celular. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La fase M, que es mitosis y citocinesis, es la división de la célula en la que una célula progenitora se divide en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis, que a su vez es dividida en profase, anafase, metafase, telofase y citocinesis, que se inicia ya en anafase mitótica, con la formación del surco de cementación. Voy a explicarle la radiosensibilidad del ciclo celular. Durante el ciclo celular, las fases más sensibles a la radiación son la fase G2 y la M. La G1 es una fase de radioresistencia que es incrementado y esta también disminuye al inicio de la fase S. Aunque la fase G2 ella se va poniendo radiosensible de manera gradual hasta la entrada celular en el punto de control celular. Es evidente que los periodos de radiosensibilidad en la mitosis y en la final de la fase G1 y principios de la fase S son puntos de control celular en el cual produce captura de la progresión celular, la cual no puede establecer una correlación directa entre ambos. ¿Por qué? Porque los mecanismos de reparación utilizados en la rotura de doble cadena poseen cinéticas diferentes, en las cuales cada una posee fases celulares. En efecto, este último predomina en la fase G1 y al inicio de la fase S, mientras que la unión de los extremos homóloga predomina en la fase S y la G2, las cuales actúan como planilla de copia asegurando la exactitud del trabajo de reparador. Los efectos de mecanismos de reparación van más allá de los efectos de los puntos de control celular, infiriendo que los genes dan respuesta general a los daños de ADN, por la radiación que permite el reparador de los daños de las células. Justifique la siguiente afirmación: la concentración de oxígeno, edad, recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Oxígeno. El oxígeno es un factor esencial para la reparación del ADN. En ausencia del oxígeno, las células son más sensibles a las radiaciones ionizantes porque el daño en el ADN es más probable que sea irreparable. Estos efectos se conocen como efecto de oxígeno. Edad. Las células jóvenes son más sensibles a las radiaciones ionizantes que las células viejas. Esto se debe a que las células jóvenes tienen una mayor cantidad de ADN en adición que se recuperan susceptiblemente al daño. Recuperación celular. Las capacidades de las células para reparar el daño causado por las radiaciones ionizantes también afectan su radiosensibilidad. Las células que tienen una mayor capacidad de recuperación son menores sensibles a las radiaciones. Los efectos de estos factores en radiosensibilidad. En el oxígeno. El oxígeno es un factor esencial para la recuperación del ADN. La radiación ionizante puede causar daño al ADN de dos maneras: directamente al romper los enlaces entre las bases nitrogenadas o directamente al generar radicales libres que pueden dañar el ADN. En presencia del oxígeno, los radicales libres pueden reaccionar en el ADN para causar más daño. El efecto de oxígeno se puede observar de la siguiente ecuación: daño más ADN más oxígeno eso es igual a daño irreparable del ADN. La edad. Las células jóvenes son más sensibles a las radiaciones ionizantes que las células viejas. Esto se debe a que las células jóvenes tienen una mayor cantidad de ADN en divisiones que es más susceptible al daño. El ADN en división es más vulnerable a la radiación ionizante porque las enzimas de reparación del ADN no están activas durante la división celular. Además, el ADN en división está más expuesto al daño porque las células en división tienen una membrana celular más delgada. Recuperación celular. La capacidad de las células para reparar el daño causado por las radiaciones ionizantes también afectan la radiosensibilidad. Las células que tienen una mayor capacidad de reparación son menos sensibles a la radiación. Las células que tienen una serie de mecanismos de reparación del ADN que pueden reparar el daño causado por las radiaciones ionizantes. Estos mecanismos incluyen la reparación directamente del ADN, la recuperación de las por
homología y la recombinación homóloga. Las células que tienen una mayor capacidad de reparación del ADN son menos sensibles a la radiación ionizante. ¿Por qué? Son más capaces de reparar el daño al ADN antes de que cause la muerte celular. En conclusión, la concentración de oxígeno y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Estos factores incluyen en la capacidad de las células para reparar el daño causado por la radiación ionizante. El síndrome de radiación aguda. Conjunto de síntomas y signos que resultan de una exposición aguda a dosis elevadas de radiación ionizante en un corto periodo de tiempo. Es una afección grave y potencialmente mortal. Los efectos y la secuencia de eventos pueden variar según la dosis de radiación recibida y el tipo de radiación, pero generalmente siguen una secuencia de eventos típica en función del tiempo. Primero, etapa prodrómica, horas a días después de la exposición. En esta etapa inicial, los signos no son específicos y pueden incluir fatiga, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas pueden variar según la radiación y la sensibilidad individual. 2. Etapa latente, días a semanas después de la exposición. En esta etapa los pacientes pueden parecer sentirse mejor temporalmente, sin embargo, los daños biológicos están teniendo lugar a las células y tejidos. 3. Etapa de manifestación clínica, semanas después de la exposición. Los síntomas graves se hacen evidentes en esta etapa. Dependiendo de la dosis de radiación, los síntomas pueden incluir fiebre, debilidad, infecciones, hemorragias, problemas gastrointestinales y daños en la médula ósea. Se clasifican en 4 grados, de 1 a 4, siendo el cuarto el más grave. 4. La etapa de recuperación o fatal, semanas a meses después de la exposición. Los pacientes pueden recuperarse o empeorar, dependiendo de la atención médica y la dosis de radiación. La recuperación puede llevar semanas o incluso meses. Los pacientes que sobreviven pueden experimentar efectos a largo plazo con un mayor riesgo de cáncer y otros problemas de salud crónicos. Es importante tener en cuenta una afección seria y que la prevención y la atención médica inmediata son fundamentales para minimizar los daños y aumentar la posibilidad de recuperación.